En un recurso efectivo, la diligencia, esa capacidad de reaccionar de manera adecuada, eficaz y oportuna, tiene que estar presente para que efectivamente la persona pueda acceder al recurso, a este recurso que va a restituir, en principio, sus derechos. Los elementos del recurso efectivo tienen que estar dados, de acuerdo a la relatora, en garantizar la restitución, la recuperación, la indemnización, la satisfacción y las garantías de no repetición. Esto nos lleva a decir, bueno, recurso efectivo parece similar a la reparación y tiene que ver con la reparación, pero se hace, la relatora lo que nos va a decir, el recurso efectivo, y en esto la Administración de Justicia tiene un rol fundamental, va a tener que tomar en consideración estos elementos. En la restitución, uno de los elementos fundamentales para la restitución a las personas víctimas de trata es su puesta en libertad. Muchas de las víctimas de trata terminan siendo detenidas cuando hay toda esta concepción penal. Se captura una banda de trata de personas y resulta que en la banda están víctimas, ¿sí? Entonces, uno de los elementos fundamentales, y por eso hay el tema de la identificación. Tengo que garantizar elementos que permitan identificar que efectivamente en estos grandes operativos pueden confundirse los tratantes y las víctimas. Y ahí es importante que se haga esta identificación y se ponga en libertad a las personas. Ese es el primer derecho que tienen dentro del marco de restitución. El otro es la devolución de sus bienes, como sus documentos de identidad y de viaje y otras pertenencias personales. El reconocimiento de su identidad legal y la ciudadanía a través de los documentos. La repatriación voluntaria y en condiciones de seguridad cuando se trata de estos procesos transnacionales a su país de origen. Pero en esto, ojo, porque uno puede decir, sí, ya, le restituyo, entonces le devolvemos al país de donde vino, de donde le captaron, pero no siempre es automático. Uno tiene que mirar porque el hacer un proceso así automático puede poner en riesgo a la víctima. Se le puede estar conduciendo nuevamente a ese lugar que es el que donde se produjo y que tenía las condiciones para darse la trata. Entonces, esto no es automático, en algunos de los casos puede funcionar, pero en otros no. Y entonces ahí es importante, y este es el otro elemento, garantizar la asistencia y el apoyo necesarios para facilitar la inserción social de la víctima. Entonces, los estados tienen que hacer todo un esfuerzo para entender cuáles son las causas subyacentes de la trata y dar intervenciones que permitan este proceso de integración que puede ser incluso en el país que no era su país de origen, pero que tiene que garantizarle la vida y la integridad de las personas. La recuperación apunta a la atención médica y psicológica que toda víctima de trata debe tener. No se trata solamente de se le logró rescatar a una víctima de trata y ya esta persona ha pasado por un proceso en que había sufrido fuertes condicionamientos a su libertad, y esto tiene efectos físicos, tiene efectos psicológicos que deben ser atendidos. Y esto es importantísimo porque solamente en la medida en que esa persona tenga estos elementos va a poder tomar decisiones sobre su vida. No basta solamente con que se le haya recuperado. Las decisiones sobre su vida tienen que tener un ambiente propicio, unas condiciones básicas para que ella pueda decidir, ¿sí? Incluso cuando se le dice, ¿quiere retornar a su país? ¿Quiere retornar al lugar o a la ciudad de donde usted vino? Tienen que abrirse esas condiciones que sean reales y objetivas, y esto involucra, y la relatora lo plantea, que se tiene que abrir un periodo de reflexión y de recuperación. Este periodo de reflexión y recuperación involucra que el Estado debe garantizar esas condiciones básicas. La indemnización tiene que ser eso. Todo el mundo nos aproximamos en torno a la indemnización, a este proceso de pago económico frente al daño, y tiene que ser un daño económico evaluable. Junto con la indemnización, y esto parece que no estuviera ligado, pero sí lo está. Ahí hay una gran necesidad de garantizar los derechos procesales de acceso a los recursos efectivos en condiciones efectivas. Y esto tiene que ver con el derecho a que las personas tengan derecho a la asistencia letrada, a permisos de residencia legal,
y a la información sobre sus derechos. Esto es un elemento que, y sobre todo aquí en zonas de frontera, cuando tenemos una persona que ha sido identificada como víctima de trata, el Estado tiene la obligación, y los jueces, si conocen de eso, establecer que la persona tiene derecho a que se le reconozca residencia, que se le dé una residencia y se establezca una condición migratoria regular. Porque si estoy además tramitando un proceso, un recurso efectivo para garantizar mi derecho, a mi derecho que ha sido violado, necesito estar en condiciones de regularidad en el país. Entonces, estos son elementos básicos que la relatora nos va a decir. Garanticen la prevención, establezcan un recurso efectivo, que haya diligencia debida, que se promuevan procesos de reparación, pero por sobre todo, que veamos esto, las causas estructurales y sistémicas que están en juego en relación al tema de la trata de personas, y que valoremos siempre en el proceso de conocimiento y de resolución frente a los temas de la trata estas implicaciones que tiene el enfoque de derechos humanos. Y aquí reitero, el centro debe ser la persona. Y esto particularmente lo señalo en relación al tema de la administración de justicia, porque muchas de las veces los procesos de administración de justicia pueden llevar a formas de revictimización, de utilización incluso de la propia víctima, porque se la toma en función de la utilidad. Le voy a proteger en la medida que me es útil para el proceso. Si es que declara, le doy atención en el sistema de protección a víctimas y testigos, pero si no va a declarar, ya no entra en el sistema de protección. Entonces ahí la pregunta es, ¿cuánto estoy enfocando en la protección y no en una visión utilitarista para el propio sistema de administración de justicia? Dejo hasta ahí, ya me pasaron la mención, y más bien estoy abierta a las preguntas y ahí podemos ir complementando algunos más de los enfoques que la propia relatora nos está planteando en relación a la trata de personas, este vínculo trata de personas y derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gina. Se abre la ronda de preguntas, no más de 3, en razón de que tenemos unos invitados. Si alguien quisiera hacer uso de la palabra, por favor. Buenas tardes, enhorabuena por la ponencia, me ha gustado mucho, aunque llegué un poquito atrasada, pero la verdad que he alcanzado a escuchar buena parte y me ha gustado bastante. Quería hacer una consulta en torno a de qué manera o cómo, si existe, cómo se ha introducido el enfoque de la interseccionalidad o de la discriminación múltiple en todo este enfoque o definición de la trata de personas, ¿no? Porque esa debida diligencia que usted está planteando y todo el enfoque de la garantía de derechos tiene que tener en cuenta este enfoque de la interseccionalidad, y que creo que de lo que sé, de lo que he leído, aún nos falta mucho, entonces no sé qué nos puede decir. Gracias. Vamos a hacer